Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo Casillas y estas son las noticias 4TV. El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a manifestarse a favor del diálogo y la paz en el conflicto entre Israel y Palestina, que hasta ahora tiene como consecuencia la muerte de más de 20,000 palestinos a 2 meses de haber iniciado el enfrentamiento. Nosotros buscamos la solución pacífica de estos conflictos. Desde luego que no estamos a favor del uso de la fuerza, de la guerra, es lo más irracional que puede haber, y sí queremos un cese al fuego y queremos que se termine esta confrontación, y lamentamos mucho el número de seres humanos que han perdido la vida. Durante su conferencia matutina, el mandatario reiteró que permanece vigente la solicitud del gobierno de México acerca de la extradición de 2 mexicanos que cuentan con órdenes de aprehensión en nuestro país. Y quiero también aclarar algo. Nosotros no tenemos ningún acuerdo vergonzoso con el gobierno de Israel, ni con ningún gobierno del mundo. Porque ahorita mencionaste a Cerón. Sí. Nada que ver. Ni siquiera por relaciones económicas. La política exterior de México en este tiempo se ajusta a lo que establece nuestra Constitución. No intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Porque nuestros adversarios, ¿no?, hablando de que tenemos acuerdos con el gobierno de Israel, no. ¿Cómo vamos nosotros a establecer acuerdos cuando está de por medio la vida de las personas? Nunca lo haríamos. El presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió esta mañana que el gobierno de México tenga registro de 126,000 personas desaparecidas, como lo afirmó hace unas semanas Carla Quintana, excomisionada nacional de búsqueda de personas desaparecidas. Primero lo de la señora Carla Quintana. Sí, se va de aquí porque desde que está en gobernación empieza a declarar que hay 126,000 desaparecidos, siendo ella la responsable, y que además la mayor parte de los desaparecidos eran del gobierno nuestro, cuando nosotros no reprimimos, nosotros no desaparecemos a nadie, nosotros no permitimos masacres, no torturamos, nosotros somos respetuosos de los derechos humanos, es una convicción. Entonces, ¿por qué nos quiere igualar con los gobiernos de antes? Bueno, porque ella tiene una postura política, para mí conservadora y de derecha. Son como muchos enzarapados o que fingen, a los que llamo progres buena ondita, pero que en realidad pertenecen a las filas del conservadurismo.
El mandatario recordó que la semana pasada la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dio a conocer que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas señala que se tienen contabilizadas 110.964 personas desde el 1 de mayo de este año, de las cuales más de 16.000 ya han sido localizadas. Ayuda mucho el que se termine con la simulación. Hay grupos de la llamada sociedad civil que durante todo el periodo neoliberal actuaron complacientes con el régimen autoritario, y llegamos nosotros y se radicalizaron en contra de nosotros. De repente les salió, ¿no?, la decisión, la voluntad de hacer justicia, y sin tener pruebas, incluso prestándose a estrategias de la derecha, del conservadurismo, en contra de nosotros y del pueblo. El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó durante su conferencia matutina que a 9 meses de que concluya su gobierno, una de las acciones más importantes ha sido la reducción de la pobreza y la desigualdad en México. Todavía falta que terminemos, ya son nada más 9 meses los que nos quedan, pero hasta ahora lo que más satisfacción me produce es que hemos logrado reducir la pobreza. Eso es para mí lo más satisfactorio. La pobreza y la desigualdad. A pesar de que nos tocó enfrentar la pandemia y otros factores externos. El jefe del Ejecutivo puntualizó que estos 5 años de mandato le han permitido acuñar 2 frases. Una de ellas es, por el bien de todos, primero los pobres. Esto va acompañado pues de la política que se ha llevado a la práctica, en donde se atiende a todos, pero se le da preferencia a la gente más necesitada. También esa política consiste en no permitir privilegios. He acuñado 2 frases. Una, por el bien de todos, primero los pobres. Y la segunda, arriba los de abajo, lo que no significa abajo los de arriba, sino abajo los privilegios. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, informó durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador que en junio del próximo año se finalizará la construcción y remodelación de más de 8,000 kilómetros de carreteras en todo el país. En total son 551 obras
representando 225,000 millones de pesos, para totalizar una construcción o modernización de 8,115 kilómetros de nuevas carreteras o de modernización de estas. Tiene un avance de 82% hasta la fecha. Ya es muy poco lo que hace falta para poder terminar. Quisiera destacar aquí que el avance que tenemos de estas 551 obras pues fue todavía a pesar de la pandemia y, como usted ha dicho, presidente, a pesar del mar de trámites. Jorge Nuño resaltó que son 4 aspectos los que fomenta el Gobierno de México a través del Plan Carretero al momento de construir las nuevas vías de traslado en todo el territorio nacional. Tenemos un avance importante, algunas de las carreteras también fueron terminadas y ya falta muy poco para poder concluir con la misión que el presidente le encargó a la Secretaría de Infraestructura. Este cuadro resume los 4 aspectos que tiene el Plan Carretero, que son carreteras federales, caminos rurales y alimentadores, que es la red secundaria que conecta a las autopistas y a la red federal carretera con las principales localidades y cabeceras municipales, así como el programa de caminos de mano de obra y el tema de autopistas. La precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, celebró la llegada de la Cuarta Transformación a Tamaulipas y aseguró que desde hoy ya trabaja para no dejar atrás al Estado, que por años fue olvidado por los gobiernos neoliberales. Aquí queremos mucho al gobernador Américo Villarreal, que ha hecho un gran trabajo, pero además queremos mucho al pueblo de Tamaulipas porque dio un ejemplo el año pasado de lo que significa empoderarse y cambiar el rumbo de su destino. Y ahora, a partir del próximo año, pues al doctor Américo le van a quedar todavía 4 años de gobierno. Y como vamos a llegar a la presidencia de la República, pues ya estamos trabajando en los proyectos de infraestructura para Tamaulipas, porque no vamos a dejar atrás a este maravilloso estado que durante tantos años fue abandonado y ligado a la corrupción. Claudia Sheinbaum recordó lo que significa la decisión que tienen que tomar las y los mexicanos el próximo año, la cual es construir el segundo piso de la transformación o regresar al pasado de corrupción y privilegios que caracterizó a los gobiernos anteriores. Finalmente, destacó que hoy es tiempo de las mujeres transformadoras y con sentido humanista, quienes con la Cuarta Transformación ocupan espacios dentro del gobierno que por años les fueron negados. La precandidata única de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, llevó a cabo la instalación de la Coordinación de Movimientos Urbanos y Populares que forma parte de su comité de precampaña. Dicha coordinación, que estará a cargo de Jaime Reyo, reconocido luchador social, fundador y dirigente de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, será el vínculo con más de 100 organizaciones sociales y del movimiento urbano popular de la Ciudad de México. Clara Brugada hizo un reconocimiento a todas y todos aquellos que han luchado históricamente para transformar la ciudad y que salieron a defender, a conquistar derechos y a transformar comunidades y colonias completas y con ello la vida de miles de personas. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que la ventaja de Claudia Sheinbaum, precandidata única de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la presidencia de la República, se ha incrementado sustancialmente, razón por la que a la derecha no le queda otra opción que recurrir a la guerra sucia. La semana pasada denunciamos y se enojaron mucho la guerra sucia. Advertimos cómo venía ya una estrategia de guerra sucia porque pues están muy claras las preferencias
y que estas preferencias se vienen consolidando, se viene abriendo incluso la ventaja que tiene la doctora Sheinbaum. Entonces, lo único que tienen pensado nuestros adversarios es tratar de desgastar la imagen de la doctora Sheinbaum a partir de una estrategia muy bien pensada, organizada y con una gran inversión de recursos de guerra sucia. El dirigente morenista señaló que si bien el PRIAN se deslindó de las páginas y los contenidos de alta producción que han circulado en redes sociales como parte de la guerra sucia, Morena demostró que algunas páginas verificadas de apoyo a la precandidata opositora han replicado íntegramente los contenidos de la página Morena nos está matando. Les falta inteligencia artificial y les sobra torpeza natural. Miren cómo ellos mismos se delatan. Esta cuenta, que es reconocida por el equipo de la candidata del PRIAN, pues repite no solo el video, sino hasta el copy, hasta el cómo presentan el tweet de esta cuenta, que es la que encabeza la guerra sucia. La de Morena nos está matando. Mario Delgado llamó a la militancia a denunciar el contenido de dicha cuenta y celebró que al haber denunciado la semana pasada la guerra sucia, se bajaron varias páginas que promovían contenido de este tipo. Le pedimos a todos nuestros militantes, simpatizantes, a nuestros jóvenes que son buenos para las redes, influencers, pues que denuncien el contenido que está haciendo esta cuenta. De Morena nos está matando porque tiene un exceso de mentiras, exceso de hipocresía, y lo que protege son los excesos de corrupción. Pues vamos a seguir denunciando porque miren, afortunadamente el efecto de haber denunciado esta guerra sucia tuvo como consecuencia de que bajaran en 6 de las páginas que denunciamos, ya no existen. Jorge Nuño Lara, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, informó que en la reconstrucción del puerto de Acapulco y Coyuca de Benítez, tras el paso del huracán Otis, el Gobierno de México ha realizado 75 acciones de recuperación con una inversión de 314 millones de pesos, además de la coordinación del puente humanitario, aéreo y terrestre con que se apoyó a la población afectada. El funcionario informó que el Aeropuerto Internacional General Juan Álvarez de este polo turístico estará en breve en su plena capacidad al recuperar la mayoría de sus operaciones internacionales, al tiempo que las 3 casetas federales de peaje que la conectan a la región continúan la gratuidad. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, presentó su 5º informe mensual de actividades, en donde destacó que se han cumplido 20 de los 25 compromisos presentados ante el Congreso de la Ciudad de México. Vamos a cumplir con los 25 compromisos que hicimos en el Congreso de la Ciudad de México. Estamos cumpliendo. Con la doctora Claudia Sheinbaum, inició un importante rescate de la Ciudad de México. La administración anterior prácticamente privatizó y puso en subasta la Ciudad de México. Privatizaron hasta la presa Ansaldo, ocasionando un fuerte problema ecológico que todavía tenemos pendiente de resolver. El mandatario capitalino reafirmó que para 2024 se redoblarán esfuerzos para garantizar los derechos sociales universales de la población en concordancia con el proyecto de la Cuarta Transformación. La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, celebró la firma de un convenio marco de colaboración y coordinación con el Gobierno del Estado de Sonora, mediante el cual refrendan su relación y proyectos en pro de la conservación del patrimonio cultural de esa entidad.
El documento fue firmado por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y el director general del INAH, Diego Prieto, en la antigua penitenciaría del estado, edificio histórico que desde 1986 alberga al Museo Regional de Sonora. Diego Prieto dijo que el proyecto integral de restauración, recuperación y revitalización cultural y social del Museo Regional de Sonora es prioritario en la colaboración de ambas instituciones. Hasta aquí con la información. Sigan viendo nuestra transmisión y recuerden que la 4TV la hacemos todas las personas. Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a este espacio como pez en el agua en la 4TV. Ya estamos casi encima de las Navidades, ha empezado ya el Maratón Guadalupe Reyes, mucha gente está metida ya en la vorágine consumista de las Navidades, pero hay un mundo que está fluyendo en nuestra historia humana que es difícil de entender acá en lo nacional, en lo internacional, en América Latina y en lo global. Y para charlar sobre esos temas invitamos a diferentes compañeras y compañeros a este espacio a que nos den su punto de vista desde donde ellos están trabajando, desde donde ellos están habitando el mundo. Hoy nos acompaña el profesor Rubén Chávez. Bienvenido, compañero. Gracias por la invitación. El profe Rubén es militante de larga data del movimiento popular acá en México, el movimiento magisterial, el movimiento urbano popular, pero él nos va a platicar de su historia y ya iremos comentando los asegúnes de nuestra realidad. Profesor Rubén, para nuestro auditorio culto y conocedor, ¿quién es el profesor Rubén Chávez? Bueno, un ciudadano común, corriente, sin muchas aspiraciones de elevarnos más allá de un cierto nivel, y que podríamos decir nos formamos en la lucha popular. Soy originario del Distrito Federal, soy del año de 1945, cursé mi primaria en algunas escuelas de la Ciudad de México, particularmente me llaman la atención 2 grados que estudié, uno en tercero de primaria en la escuela Lucio Tapia, que se encuentra ubicada, digamos, en el corazón del barrio más famoso de la ciudad. ¿Cuál, Tepito? Tepito. Esta se encuentra en Jesús Carranza, esquina con Estanquillo. Como era una casona muy vieja, estas épocas de lluvia hicieron que se derrumbara uno de los salones o de las habitaciones que utilizábamos como salón, y fuimos trasladados hacia la escuela que está en Peralvillo, que se llama Luis G. León, y ahí cursé mi 4º año. Me llamaba la atención porque mi ventana o el salón daba a la calle Matamoros, precisamente enfrente de la Casa del Obrero Mundial. Entonces me tocó ver algunos mítines, llamaba la atención, yo no sabía por qué, era un solo niño, pero me empezó a llamar la atención eso de que ahí se hacían reuniones, de vez en vez salían manifestaciones y como siempre, ¿verdad? Pero decíamos, esa fue mi vida. Yo trabajé de artesano, de obrero, mi vida fue siempre de trabajo. La primaria pues la compartíamos con esas actividades que eran de subsistencia o sobrevivencia, hasta mi adolescencia, que tuve que entregarme al trabajo, mi juventud. Y bueno, ya por los 20 años se me ocurrió, con apoyo de algún familiar, de una tía, me motivó para estudiar mi secundaria. Estudié mi secundaria en la número 5 para trabajadores, turno nocturno. Casi por lo general las escuelas secundarias para trabajadores en su mayoría la tarde noche después de trabajar. Sí. Esta escuela estaba ubicada en una vieja casona, ya que se llama de viejas casonas, que posiblemente fue de uno de los capitanes de Cortés, y tengo la sospecha y la idea de que ahí fue donde le sorprendió una epidemia que llevó a la tumba a la Malinche.
en esa vieja casa donde nos andábamos por ahí escondiendo para no entrar a clases. Ya éramos trabajadores, sin embargo, traíamos todos los vicios del barrio, Claro. ¿verdad? Y eso nos permitió de alguna forma estar cerca también de la preparatoria, en aquel entonces la preparatoria 3. Es un mismo edificio que tiene dos entradas, una por Justo Sierra, que era la preparatoria 1, y la otra es la calle de San Ildefonso, donde estaba ubicada la preparatoria número 3. ¿Usted en qué año estaba en ese estudio de secundaria tan cerca de las preparatorias? Bueno, teníamos cierta comunicación, por decirlo así, por no decir que choques, porque luego iban los porros a malorearnos, los porros de la 3, y entrábamos en contacto con ellos, de una o de otra manera, pero cuando se presenta el movimiento estudiantil, yo cursaba el tercer año de secundaria. Entonces, ¿Tenía 23 años? ¿Perdón? ¿Tenía 23? Más o menos, sí, 23 años, 22, 23 años, y la verdad es que no nos llamaba la atención la política, pues éramos trabajadores, la doméstica, la tortillería, etcétera, que teníamos de compañeras y compañeros que eran plomeros, pintores, pues eran de trabajadores, no ¿verdad? Era escuela de trabajadores, y pues no teníamos ningún contacto directo con, digamos, algún grupo político o social, sencillamente éramos gente común y corriente, solo que la misma circunstancia nos fue involucrando de una o de otra manera. Hubo algunos compañeros detenidos y entonces digamos, ambiente se fue forjando, la idea en nosotros de preguntarnos ¿qué pasa? ¿Por qué es? ¿Quién lo mueve o para dónde va? Y esto nos hizo acercarnos a la preparatoria 3 y de una o de otra manera, cuando nos despertamos, estábamos involucrados en las corretizas. ¿De qué? ¿Por qué? Porque todo el que en esa etapa cargaba un suéter pues juvenil y libros o cuadernos en la mano, pues éramos víctimas del acoso, del acecho, de la amenaza, de las miradas instigadoras de los policías o inclusive de la policía política, que para entonces pues, yo desconocía que era una policía política. Sencillamente decíamos, son agentes con su clásico vestuario que vemos todavía en las películas de Pedro Infante, ¿verdad? Y eso nos empezó a involucrar hasta que de momento nos invitaron a participar en una brigada. Hubo un motivo que nos acercó mucho a ellos y que fue el bazucazo. El bazucazo en la prepa número 3 que derribó la puerta. Entonces eso nos pareció indignante. ¿Ustedes estaban ahí cerquita? Sí, nos pareció indignante que teníamos un concepto todavía muy novelesco del ejército, los Juanes que venían de la revolución y que de pronto estuvieran agrediendo un centro de estudios y en particular de la máxima casa de estudios. Nos parecía incongruente lo que traíamos en mente de lo que era el ejército y lo que en ese momento se estaba dando. Eso nos hizo de alguna manera querer participar y nos invitaron. Sin más ni menos, cuando nos dimos cuenta estábamos involucrados en las brigadas. Se formaron brigadas en todas las escuelas y yo participé en algunas de ellas, no de manera sistemática porque teníamos que trabajar, yo era empleado, y entonces no teníamos toda la oportunidad del mundo ni del conocimiento para hacerlo de manera consciente, sencillamente, como dijeran por ahí, el instinto de clase. Era todo, no había ninguna conciencia política ni ningún conocimiento, sencillamente... Era la clase en sí, todavía no era la clase para sí. Exacto, la clase en sí y no para sí como ahora. Entonces eso me hizo participar. He de decir que yo traía muy pegado el sonsonete de la barriada, de los ñeros tepiteños. ¿A poco? Y se divertían conmigo cuando se les ocurría, los chavos, los de la brigada,
ponerme a dar la información. Llegábamos a los mercados o a los lugares donde fuera, pero en particular el mercado, pedíamos el bote de la basurita y ahí nos subíamos, nos trepábamos, o las muchachas, había un par, y para dar la información. Y a mí se me hacía tan extraño que a mí me invitaran a hablar. Y después se reían, había una muchacha ricachona que era la que ponía su carro. Y bueno, le daba risa por mi sonsonete, por mis expresiones, pero porque además le llamaba la atención a la gente, porque hablábamos, digamos, sin el mismo acento, sin el mismo lenguaje cotidiano, popular, y eso nos hacía inclusive, a mí me agradaba, pero me apenaba, porque después se reían, como la burla, ¿no? Me dividía en parte, ¿verdad? Un ñero hablando de política, bueno, así debe de hablar. Años después, en algún trabajo por aquí cercano, me decía una persona que se enojó, uno de esos que suelen llamarles gusanos, me decía, indio comunista, ¿no? Bueno, a mucha honra. Sí, cuando ya estaba yo en la facultad. Eso pues me ayudó en parte a desinhibirme, a cambiar mi manera de hablar y desde luego mi manera de pensar. Tuve un excelente profesor en la secundaria en primer año, se llamó Antonio Agustín Reyes Albarrán, y tenía una pronunciación mucho, bueno, a nosotros nos dejaba atónitos, por no decir que apantallados, sí, porque hablaba con mucha corrección, con mucha precisión, y sinceramente fue el que me dejó una huella para mejorar mi lenguaje, inclusive motivarme un poco a la estudiada, me sirvió de mucho, porque él nos enseñó, pues, parte de lo que es manejar el lenguaje, tanto oral como escrito, y creo que a final de cuentas eso intervino en mi formación, porque a final de cuentas termino impartiendo clases de español, ¿verdad? Pero mi carrera política me llevó después ya en la facultad o un poco en la preparatoria, me tocó estar en la preparatoria 9 y ahí nos sorprendió el 10 de junio. En el 10 de junio tuvimos oportunidad pues, de convivir, aunque no conocíamos todavía nada de política, sí traíamos un rollo por ahí ya, sí, la semilla. Ya había una experiencia previa del 68 sí, al 71. Sí, claro. Decíamos 68, pues nos involucró más allá. Nunca participé en alguna asamblea del CNH, jamás, nunca fui dirigente. Yo no era universitario en ese entonces. O en algún grupo... Ajá, de yo iba a las organización. marchas y me tocó estar en la asamblea en que convocó el rector Barros Sierra, don Javier. Estuve ahí y eso me motivaba mucho. La marcha del silencio, ¿no? Sí, las marchas que hubo, que aquel encabezó, verlo, vamos, muy condolido, asombrado por el bazucazo y por la intervención, sobre todo allá en el mes de agosto, cuando el ejército interviene en la CEU, entra y toma la CEU y eso pues calentaba más el ánimo de la juventud que aunque no éramos universitarios, aspirábamos a hacerlo. En lo particular yo presenté mi examen de admisión y logramos quedar en la Prepa 9. Y eso nos fue acercando un poquito más. Llegué a la facultad sin tener muchas aspiraciones políticas, pero algunos maestros en el taller de sociología nos hizo involucrarnos más. Además, la teoría política pues era ciencias políticas y sociales. Obvio, no íbamos a hablar de cosas culinarias, sino precisamente de política, ¿verdad? Y de la realidad que estaban viviendo, ¿no? Sí, y bueno, eso nos fue motivando más. Y de pronto, pues nuestra vida personal empezó a cambiar. Yo trabajaba en aquel entonces, pues más o menos un empleo, pero era una compañía extranjera. Yo era el que traía los permisos de Hacienda, de aduanas, en aquel entonces de Industria y Comercio, edificio que se derrumbó, y ahora es el Jardín Pushkin. ¿A poco? Sí, ahí estaba la Secretaría de Industria y Comercio, y yo tenía que ir a tramitar ahí los permisos.
En fin, yo tenía que tener los permisos muy precisos para cuando nos enviaran las maquinarias de Estados Unidos o de Escocia o de Brasil, porque es un trust. Entonces, ahí como que hubo una contradicción con un gerente que era cubano y que estaba aquí en el país, precisamente trabajando ahí, era nuestro jefe, pero en la facultad había que leer y se me ocurrió dejar un libro en el escritorio que tenía yo asignado, El Estado y la Revolución de Lenin. Y pues ya sabrás que le causó un escosor terrible porque y una rabia. ese señor cubano era un escapado de la revolución. Era uno de los que había sido afectado y entonces me dijo hasta lo que no, y yo le había arreglado unos documentos porque su mujer era ilegal y en aquel tiempo me dio un poco la habilidad para arreglar asuntos y le había arreglado algunos documentos y entonces hizo que se detuviera. Pero de todas maneras ya estaba la línea dada y salí de la compañía y eso me hizo entregarme más a la escuela, porque este trabajo había que ir a Tijuana, había que ir a Nuevo Laredo, había que ir a diferentes partes para introducir los aparatos que se tenían. Claro, eso me hizo abandonar la escuela, me gustó viajar, me gusta viajar, y en ese caso pues yo aspiraba a andar así. Pero lo importante de aquí fue que eso, por decirlo de buena manera, fue el empujón que me hacía falta para dejar el trabajo material y dedicarme un poquito más a la escuela. Tuve en taller de investigación sociológica tanto a un gran antropólogo, el que hizo Juan Pérez Jolote, el maestro nos hizo ir a la encuestada, al barrio, a diferentes barrios. Entonces ese trabajo sociológico, ese taller de sociología me fue motivando. Vino un segundo taller a nivel urbano con el maestro Raúl Rojas Soriano y pues eso me motivó más y ya me fui empapando del desempleo, del hambre, de la miseria y fue saliendo mi vocación al ritmo que empezaba yo un poquito a meterle al libro. Y la teoría sociológica, la teoría política, me empezó a despertar más el deseo de participar. No me llamó mucho la cuestión política, pero sí la social. Entonces, donde por aquella época vivía yo en Ciudad Azteca, ahora está irreconocible de cuando se fundó, y no había servicio de limpieza, no teníamos camión de recolección, etcétera, etcétera, y eso nos fue motivando. Había un problema que se había agudizado y que era el de la delincuencia juvenil. Chamaquitos que ya estaban muy jovencitos, hablemos de 14, 15 años, ya estaban metidos en la cuestión de la vagancia, drogadicción, delincuencia, y nos preguntamos por qué. Yo quería pagar mi servicio social, entonces estaba yo en el quinto semestre, séptimo, algo así, y dando clases. A los chavitos. Sí, primero quise alfabetizar y nos metimos a hacer una campaña de alfabetización y vimos pues la posibilidad de querer pagar el servicio social así, haciendo un poco la trampa, pero no me la valieron. El caso fue que ya empapado en la problemática nos dimos cuenta que la delincuencia se había desarrollado más. Ahora coincidimos un poco con Obrador en ese terreno, porque había 5 escuelas secundarias, todas privadas. Había 6 primarias trabajando en ambos turnos. ¿Y a dónde iba a dar todo ese material humano si no tenía cabida? El que tenía dinero, pues podía pagar. A la secundaria. A las secundarias. Y los que no, pues a la vagancia, ¿verdad? No tenían oportunidad.
De manera que eso nos hizo recapitular. Me encontré por ahí algunos compañeros que estaban en la misma preocupación: qué va a ser de nuestros hijos y qué va a ser de nuestras familias, y sigue aumentando la delincuencia. Hubo participación del Consejo Municipal de Ciudadanos, pero pues no quedó de otra más que buscar la manera de que tuviéramos una secundaria por lo menos ahí. Me dediqué, aquí aprovechamos un poquito lo que nos enseñaron en la facultad, hicimos una encuesta, etcétera, etcétera, y empezamos a hacer nuestros volantitos ya en conjunto. Formamos un grupito, una comisión que nos dimos a la tarea de hacer volantes para motivar a la población. Íbamos a la entrada y a la salida de las escuelas, sobre todo con los grupos de quinto y sexto año, y hacer conciencia con los padres de familia, hacia dónde iban. Y hablando rápido, empezamos en marzo, estamos hablando de 8 o 12 de marzo, entre esos días, no lo recuerdo con precisión, pero ahí empezó la lucha. Y esa lucha generó desde, como decíamos, la limpieza del fraccionamiento, la salida de una constructora, que otros vecinos ya traían esa lucha, y nosotros nos encauzamos por conseguir una secundaria. Y así empezamos en marzo y lo logramos un 10 de noviembre de 1977. Logramos esto, no fue fácil, llegamos a un arreglo con los San Pedro Santa Clara, la línea de camiones, para que de vez en vez nos dieran la oportunidad, aunque les pagáramos, que nos dieran la oportunidad de traer a toda la banda. Nos veíamos aquí a la Secretaría de Educación Pública, nos dimos a la tarea de darnos, diseñar una estrategia para poder entrar todos por puerta diferente. Muy bien. Y a determinada hora empezamos a gritar a medio patio: seca, seca, secundaria federal. Y eso obligaba a que las autoridades, tanto de primarias como de secundaria, tuvieran que formar comisiones y atenderlos. Decíamos 6 primarias, ni una sola secundaria federal, y logramos convencer. Había gentes que sí tenían conciencia de este problema, entre ellos el que era director de secundarias, un profesor ya difunto, Justo A. Zamudio Rubio, una gran persona, y su asesor, que era otro de los que tenían, pues digamos, cierto poder, y que fueron los que con su trabajo honesto, honrado, nos ayudaron, el doctor Antonio Mancilla Pérez. Ellos fueron los que nos respaldaron, ¿Y después? Porque los de primaria, en aquel entonces la dirección de primarias no quería apoyó. tomar, no, porque salieron a relucir muchas cositas. Por ejemplo, Mucho abandono. Aparte del abandono, el bloqueo de la información. Un profesor Hidalgo, que era el inspector de primarias, no transmitía la información de cuál era la población saliente de primarias y aspirante a secundaria. Y Cándido Aguilar, que era el inspector de secundarias, pues se hacían una ahí. ¿Y de pura casualidad alguno de ellos era dueño de una de las secundarias privadas? No, pero yo me supongo que ¿O amigo de los detrás, digamos, de prestanombre, detrás mano, Sí. tenían una participación. ¿Por qué? Porque era un fraccionamiento en crecimiento como no es ahora, Claro. ¿verdad? Y aquel ya empezaba, y entonces tenían paso de dónde cortar, elegían su alumnado, Eso es y el que pagaba lo tenía, y el que utilizar no. las instituciones del Estado para hacer negocios Exacto, privados. para hacer. Es curioso, Que ni se ahora nota. que años posteriores voy a encontrarme una serie de compañeros y brincando, digamos, la frontera, yo estoy hablando del municipio de Ecatepec, Azteca es Ecatepec, brincando el río de los Remedios está el municipio de Netzahualcóyotl. Curiosamente, ahí hay un profesor, ya está igual o más viejo que yo, también estaba luchando por una secundaria, y el inspector que nos fue a dar la bendición para cuando conquistamos el terreno de 12.600 metros para secundaria, curiosamente es el mismo personaje que va a jugar un papel, una persona muy honrada. Pasando a otro tema, profe. Usted también, estamos hablando ahí de 1977,
Sí, señor. Y poquito después, en el 78, viene toda la irrupción magisterial y la fundación de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras de la Educación. Quiero decir de esto porque el movimiento magisterial por sí solo es fuerte, indiscutiblemente, porque hay escuelas en todas las ciudades y en todo el país. Pero la fortaleza del magisterio son los padres de familia. Si los padres de familia, el profe camina en un pie. Sí, claro. ¿Sí? Porque la educación nos involucra a todos, pero particularmente profesores como fuente de trabajo y padres de familia por la educación de sus hijos. Y como el apoyo, ¿no? También. Clarísimo. Entonces uno y otro van de la mano. No se pueden separar. Lucha que se da en el magisterio tiene que ser acompañada de la población estudiantil. Como son menores de edad, los que tienen que responder pues, son los padres. Sí, por eso es tan importante que en un movimiento magisterial los profes se comuniquen bien y informen bien a la comunidad de madres y padres de familia. Perfecto. ¿No? Digamos que ese fue el punto de apoyo del nacimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la famosa CENTE. Bueno, ya habiendo establecido esto, logramos que Jiménez Cantú, que era el gobernador de aquel entonces del Estado de México, habíamos tenido algunas escaramuzas con el presidente municipal de Ecatepec, Guillermo Fragoso. Tuvimos que darle una pequeña secuestrada y bueno, ya ve cómo es la raza. Ves que se enciende cuando empiezan a haber jaloneos. Y bueno, pues la raza fue la que de alguna forma obligó a que Fragoso lo recibiera y que inclusive, pues cuando le mandaron sus jalones de oreja de allá de gobierno central en Toluca, fuimos hasta Toluca varias ocasiones y sí nos recibió Jiménez Cantú. Me tocó ser la voz cantante, los compañeros pues nos elegíamos. Quienes entraban en la comisión, aunque íbamos en un grupo numeroso, quiénes eran los que iban a hablar, qué iban a decir. Tuvimos esa atención de una manera natural, se fue dando, fueron dando las cosas y ¿qué vas a decir? ¿Cómo lo vas a decir? ¿Y para qué lo vas a decir? Entonces eso fue una mecánica que aprendimos y después la vamos a aplicar en el movimiento urbano popular. No había ninguna conexión aparente con la educación de mi parte, pero este movimiento popular de alguna manera nos involucró con el aspecto pedagógico. El que tenía media letra pues era yo. Y los padres de familia tuvieron un revés con el inspector. Dijo, el hecho de que hayan ganado la secundaria y que aquí va a ser secundaria siempre, ya nadie los va a mover, porque había habido escaramuzas. En 8 o 9 meses que duró la lucha, pues hubo quienes reclamaban la posesión del terreno y quienes aducían, inclusive algunos que habían invadido un edificio que era de primaria, lo habían invadido y lo hicieron secundaria privada, o sea, en un edificio público, una escuela privada. Ya era el neoliberalismo, esa era la lógica neoliberal. Sí, entonces entramos en esa dinámica y dijeron, bueno, el único que está para más o menos para preparar a los muchachos, pues es Rubén. Y bueno, pues Rubén tuvo que aprender un poquito de primaria, regresar y orientamos o malinformamos a los muchachos para que pasaran el examen. Entonces era más riguroso el examen para admitir en la secundaria. La admisión era un poco más reñida. Sobre todo ahí, que aparecieron muchachos que eso obligó a que Jiménez Cantú nos diera la apertura para una segunda secundaria. De entrada para ese ciclo escolar, secundaria 1. Que se encuentra ubicada en Avenida de los Aztecas y no recuerdo ahorita el momento, Andador de los Sacerdotes es la otra calle, Tizapán y Aztecas. Y ahí está la secundaria. Oiga, profe, y para ir ya sintetizando y pasar a la materia actual, porque hay una acumulación de conocimiento, de sabiduría, que además pasa por la CENTE, el movimiento magisterial, la primavera magisterial,
el movimiento urbano popular y la actividad política partidaria, ¿no? Que se sintetizan en su experiencia. La experiencia militante del profe Rubén pues es esa, porque además tiene una experiencia formativa, ¿no? Dentro del movimiento ya político, dentro del Partido del Trabajo, pues usted ha jugado un papel de formación de cuadros muy importante. Sí, inclusive me tocó estar en la organización que consiguió el cine, ópera, que nos autorizara a Loreto Orozco, que era el delegado hoy de la antes delegación, ahora alcaldía. Loreto Orozco, pues no a mí, a la comisión. En particular hay otro compañero que era el que llevaba la cabeza de la organización que hicimos, y logramos que se nos concediera el cine ópera para hacer la asamblea constitutiva del Partido del Trabajo, un 8, acabamos de cumplir 33 años. Ah, mire. ¿Sí? El día 8 de este mes. Nacimos en 1990, 8 de diciembre de 1990. Pero me estoy adelantando. No, va bien, decir esto? Te quiero el decir tiempo. esto porque, digamos, que allí empiezo a tener el primer contacto con grupos numerosos de la vivienda. En Sástiga, que encabezaba en aquella época la UCP, Unión de Colonias Populares, que va a ser una de las organizaciones importantes que estaba en la Ciudad de México y que oscilaba. Y la otra, el grupo importante, que yo les reconozco un gran desarrollo en aquella época, era el CDP de Durango. CDP de Unión... Comité de Defensa Popular de Durango, con Marcos y con Gonzalo a la cabeza. Marcos Cruz Martínez y Gonzalo Yáñez. El otro grupo, el más antiguo de de muchas organizaciones sociales dentro del país, que se fundó un 30 de enero de 1972, encabezado por Rubén Aguilar, es el CDP de Chihuahua, de los más viejos. Y el otro, que hasta la fecha es el que sigue con un poco de mayor fuerza, es el movimiento Frente Popular Tierra y Libertad de Monterrey. Bueno, esas tres van a ser unas organizaciones muy fuertes que van a arrastrar, y es la que empieza a promover un frente, digamos, no solamente nacional, sino que va a ser hasta con involucración con el Frente Amplio de Uruguay, etcétera, etcétera, Colombia, Brasil, los de Sin Tierra. Es decir, el movimiento urbano popular es una fortaleza, o fue una fortaleza enorme, que desgraciadamente no tuvo el cauce político para convertir toda esa fuerza social en fuerza política, sino que esta se va a dividir y empiezan los intereses personales. Empieza a resolver las cuestiones económicas de conseguir la vivienda, de conseguir los terrenos, y se va diluyendo el movimiento, ¿no? Se van generando diferentes liderazgos, se va fraccionando los frentes, ¿no? Sí, aparecen intereses personales, aparecen intereses de grupo, y es ahí donde, digamos, se divide. Y hay un proceso de cooptación del Estado también. Sí, hay un punto, digamos, de convergencia aquí, que nos unió, tanto como la rama magisterial, ya para entonces el mismo proceso nos había involucrado en el movimiento urbano popular, y que muchos no lo toman muy en consideración, pero para mí es un punto central, un parteaguas que hace que el movimiento urbano popular cobre una importancia relevante. 85. Y me refiero al 85. Efectivamente, primero organizarnos aquí, hacer un paréntesis y reconocer a toda esa gente anónima, esos organizadores, no diputados, senadores, presidentes municipales, regidores o demás, que el pueblo común nos dimos a la tarea del rescate, con las manos, con lo que encontramos. Empezamos a meter la mano el día 19 de septiembre y las organizaciones salieron a relucir porque fue gente de pueblo.
Fue gente, las organizaciones que empezaron a construir en un momento dado dispensarios médicos, porque teníamos ahí los enfermos. A mí me corrieron de algunos lugares, porque entras en proceso de histeria colectiva, y a mí me daba mucha rabia que tú y yo pagamos para que haya una escuela médico-militar y una escuela militar de enfermeras. Y yo les reprochaba, qué bonitos se ven cuando marchan, con qué garbo, ¿verdad? Y bien uniformados, y aquí que están los enfermos. Los heridos. Perdón si se me corta la voz, pero es la impotencia de no poder curar o de no poder. ¿Dónde están los ingenieros, esos zapadores que cuando hicimos, ahí yo hice mi servicio militar en el campo número 1, y entonces ahí veíamos que los ingenieros zapadores y que quienes abrían las trincheras, y ahí no llevaban una pala, no se presentaba un solo oficial de esos, ni uno de tropa, sencillamente éramos ciudadanos que con angustia rescatábamos. Y con mucha rabia yo reclamaba, ¿dónde están esos médicos que vemos en las películas, que ahí ponen el suero y todo ese rollo? Y aquí nunca se presentaron, y me daba más coraje cuando tú has leído un poquito, y si te acuerdas la huelga de los médicos, allá por el 64, 65, los que sirvieron de esquiroles fueron los médicos militares y las enfermeras que, sobre todo los médicos, cuando los médicos entran en su huelga, ellos sí hicieron servicio para lo emergente, pero cuando ellos se declaran en huelga, salen a relucir los médicos militares, ¿no? Sí, esquirolean. O sea, sí. Ocupan los espacios. Sí, ocupando el espacio. Lo que no lograron hacer con Vallejo, ¿verdad? Y Campa, no lograron mover las máquinas, ¿verdad? En los movimientos no lograron hacerlo, pero lo hicieron, lo fueron a sacar, a mí me consta, fui testigo, aquí en el Nopal vinieron a sacar el Nopal aquí en Atlampa, es decir, para ubicarlos, es la salida que está de los, ahora del tren suburbano, pero antes era del tren México, Veracruz, México, Guadalajara, etc. ¿Sí? Y ahí era una zona de ferrocarrileros. De ahí los fueron a sacar a punta de bayoneta, ¿no? A los ferrocarrileros porque no podían mover las máquinas. Pero aquí los médicos fueron a hacer ese, y sí daba mucha rabia. Tal vez te parezca una situación estúpida, pero es un reclamo que hacemos porque pagamos impuestos y de ahí se viene el ejército. Entonces, para ir sintetizando y cerrar, ya, después yo creo que deberemos hacer una segunda parte, porque esto está apenas empezando. Pero entonces una última pregunta y sobre lo actual, ¿no? Usted, desde su perspectiva, estos movimientos, ¿no? Porque estamos con el Politécnico, recuerda, el Politécnico hizo un primer movimiento estudiantil de lucha por sus internados y fueron brutalmente reprimidos, ¿no? Luego el movimiento médico, bueno, el movimiento ferrocarrilero previo, movimiento médico, de ahí salen presos políticos, ¿no? Sí. Valentín Campa, Demetrio Vallejo estuvieron presos políticos. El movimiento del 68 por la liberación de esos presos políticos, ¿no? Paralelo a esto ya tenemos la insurrección armada de los primeros grupos populares, socialistas, ¿no? Revolucionarios, los hermanos Gamis, ¿no? Y toda la lucha por la democracia, que vamos, el magisterio, ¿no? las grandes coordinadoras nacionales, las CONAMUP, ¿no? Todo ese proceso tiene conexiones históricas y, digamos, lecciones que debamos aprender para el proceso de cambio que hoy estamos viviendo. ¿Forma parte de la misma dinámica histórica, profe? ¿O tiene sus asegúnes eso? ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo lo veo así. De entrada, como que se pierde un poco en el polvo del tiempo toda esa fuerza social que yo decía en 85 va a nacer por la necesidad del temblor, primero para buscar la ayuda entre los rescatistas, y después en el 86, 87,
pero hablemos 86. Es cuando verdaderamente se forma un grupo en dos sentidos. Por un lado, el desencanto con el PRI. La gente estaba muy ideologizada, por decirlo así, con el PRI. Cero conocimiento, cero nada, pero el mismo sistema corporativista que tenía el PRI con el sector campesino, el sector obrero, la CTM, la CNC, el mismo ejército, la FETSE, un control enorme sobre la población, la CNOP, un control enorme. Si eras campesino tenías que alinear ahí, pero votar por el PRI. Y si eras obrero, el sindicato estaba afiliado a la CTM y tenías que ir a ver a Fidel, pero no Castro, sino Velázquez. Y si eras vendedor ambulante, tenías que ser en la CNOP y tenías que votar por el PRI. Y los maestros pertenecían a la FETSE o pertenecen a la FETSE, porque son empleados de gobierno. De manera que había un control sobre la población y los tenían un tanto endiosados, pensando en que era el mejor de los partidos. Además, los otros eran satélites. Y decíamos de golpe y porrazo, en el 66 viene el desencanto. ¿Por qué? Porque ni Ramón Aguirre, regente, por no decir lo que estás pensando, de la ciudad, ni Miguel de la Madrid tuvieron la capacidad de salir a la calle y empezar a organizar y a tener la dirección sobre la problemática que estábamos viviendo, sino fueron a la ciudadanía. Nos mandaron al ejército, pero para vigilarnos y para robarse lo que nos enviaban del extranjero. Porque los trapos que eran nacionales, no, esos déjaselos a los damnificados. Pero las casas de campaña, las chamarras y todo lo que venía de Suiza, de Francia, de Alemania, de Inglaterra, eso fue para los camiones de los soldados, ¿no? De los militares. Llegaba el capitán, el que comandaba ahí a los que nos estaban vigilando, y era el que llegaba y ¡prum! Y al reprochárseles, pues obviamente me echaba yo las broncas encima, ¿no? Lo hocicón, como luego nos solemos decir, a quien reclama mucho, pues era el señalado para, váyase, si no, pues aquí lo callamos. Bueno, decíamos en 66 por el rescate de los cuerpos, por la petición de vivienda, porque no había política de vivienda, es cuando se hace verdaderamente la fortaleza del movimiento urbano popular. 66 y empezando 67. Bueno, digo porque ahí recuerdo todavía una de las grandes consignas: ¿dónde está el dinero que el mundo nos mandó? Que no se hagan tontos. Dígalo, el PRI se lo aventó, ¿no? Es decir, que no se hagan pendejos, el PRI se lo chingó. Así gritaba la raza, con mucha rabia. Sabía que su partido, o que el que creía que era su partido, no le respondió. Mejor acá la ciudadanía. Por eso decíamos movimiento urbano, conjunta ese sentimiento, esa fuerza social es la que va a dar origen a dos partidos. A final de cuentas, Cuauhtémoc encabeza, se viene la sucesión presidencial como ahora, ¿verdad? Sí, se da el pleito entre dinos y tecnócratas, ¿verdad? Dinosaurios, y se abre un boquete. Ese boquete que rasga el sistema político y sistema de partidos en México. Sistema de partido único. Exacto. Sí, partido de gobierno. Entonces, por ese carril que deja esa confrontación, es que Cuauhtémoc, aprovechando el cincuentenario de la expropiación petrolera, se lanza como candidato. Porfirio, la maestra Efigenia, que jugó un papel importante en 68, etcétera, etcétera, forman la corriente democrática siglo XXI. Y ellos son los que van a encabezar. Y toda la raza que no votábamos, no creíamos en los partidos, pues ahí nos vamos a encaminar. Y Cuauhtémoc ganó, y Salinas perdió. Eso es clarísimo, porque el descontento que privaba, el desencanto
que había entre la gente. Entonces, esto era una fuerza social que empujó, pero por desgracia, el pueblo no estaba preparado para eso. Y me preocupa ahora. Para defenderlo. Exacto. No ganamos, pero como quien se sube nunca se ha subido, ¿y ahora qué hago? No supimos qué hacer. Cuando Cuauhtémoc decía armas o urnas, y los acelerados pues gritamos armas, dijeron no tenemos tanques, no tenemos aviones. Esto lo dijo en la Plaza de la Constitución Cuauhtémoc. No está el pueblo preparado para una revuelta armada. Preferimos fundar un partido. Bueno, la idea fue el PRD y todos pensaron que era pues, la gran ilusión y la gran esperanza. Y en tropel gana Cuauhtémoc en el 88. Pero ¿qué sucedió? La realidad es muy caramba y nos da una lección terrible. No había partido, no había quien pudiera, aunque se arrimó doña Rosario Ibarra en ese mitin, dijo, bueno, yo quería ser también presidente, pero si el pueblo dice Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, ¿no? Se junta el PRT. Bueno, decíamos, de esta fuerza que llegó de una manera inmediata, nada más la cúpula, podríamos decir, pensaba o hablaba de izquierda, pero el resto no. De manera que el PRD se llenó de priistas, que eran los que sabían de cuestiones partidarias. Nosotros no supimos vigilar ni defender la casilla porque no sabíamos de eso. Y en nuestros bigotes hicieron el fraude, porque no sabíamos nada. Teníamos que aprender desde el ABC. Por eso salió la necesidad de crear un nuevo partido. Y se pensó en el PRD, pero no estuvimos de acuerdo. Yo en lo personal pertenecía a varios grupos, pero todos eran la misma tónica. Tenían que apoyarse en priistas y muchas de las veces de la peor calaña. Tenían que, porque eran los que sabían de cuestiones. ¿Cómo se movía el sistema? Así es. Y nosotros, pues en ese sabíamos mentar madres, hacer campañas, marchas, mítines, tomar oficinas, encerrar a Guillermo Fragoso, o qué sé yo, ¿no? Pero hasta ahí, de cuestiones electorales, no teníamos ni credencial. Con eso decimos todo. Bueno, tampoco había instituto, tampoco sí, había una instancia electoral, exacto. Gobernación organizaba las elecciones. Organizaba las elecciones, pues como si amarráramos al perro con longaniza, ¿no? Bueno, entonces esto apareció nueva necesidad. Hubo que meterse otra vez al libro, hubo que meterse a los nuevos libros, qué es un proceso electoral, qué es un partido político, qué es la política electoral, qué es izquierda, qué es derecha, cómo procedemos y cómo podemos irnos desplazando y cómo convertir esa fuerza social de los movimientos populares, por la leche, por el agua, por la iglesia, por la escuela, por lo que fuera, pero que está moviendo la gente, cómo convertirla en una fuerza electoral que llegara y llenara la urna a favor de la izquierda. Que eso es lo que ahora nos debe de preocupar. Cómo convencer al ciudadano común y corriente, el ciudadano de pie que no le interesa nada de política, como dijera Bertolt Brecht, que es el peor de los analfabetos, cómo convencerlo a que vaya a la urna. Y cómo convencerlo de los proyectos que verdaderamente ayudan al pueblo. Y lo digo porque con una buena campaña publicitaria, un tipo tan nefasto como Fox, como ignorante, completamente ignorante, ¿verdad? Un Rosario Viviente me tocó estar en la campaña cuando él fue gobernador de Guanajuato. Fox fue gobernador. ¿Cómo le hicieron su Rosario Viviente allí en el estadio, en el New Hampshire? ¿Cómo le hicieron su Rosario Viviente? Y cómo la gente acudió y abarrotó, y afuera del estadio estaba la gente comprando velas para el Rosario Viviente. Y bueno, las concertaciones y cómo después de gobernador, siendo que cometió una serie de burradas, fueron capaces de votar por Fox.
Claro, sabemos el movimiento que hubo. No es que el PAN haya crecido, es que el PRI supo mover el PRI para lavarse la cara. Yo así lo veo, tal vez sea de una manera muy simplona, ¿verdad? Les prestamos la silla, ¿verdad? Pero la masa la seguimos teniendo. El sistema corporativista no desapareció. Desaparece hasta que ya el neoliberalismo dice cambiamos de modelo y cambiamos de partido y te cambias para otro lado. Sin embargo, ¿cómo te explicas que una persona tan inepta también, que no fue muy brillante en el Estado de México, de pronto gana la candidatura y sobre todo gana la presidencia? Y ahora sí. Compra la presidencia. Sí. ¿Cómo pudieron ser o fuimos tan débiles de que lo que no pudo hacer Zedillo, no pudo hacer, bueno, Salinas sí, ¿verdad? Pero ni Zedillo, ni Fox, ni Calderón lo vino a hacer con las 11 enmiendas. Las reformas estructurales. Sí, o las reformas estructurales. Las contrarreformas estructurales. Sí, las contrarreformas. El único sector que se movió con cierta fortaleza fue la CENTE. Y aún así pasó la reforma. ¿Por qué? Porque hay algo que el pueblo no entiende. El presidente puede mandar, pero el que decide es el Congreso. No hubo esa visión de tener los suficientes votos para poner ahí diputados de izquierda. Antes de la reforma. Sí, por eso ahorita la idea, justo, y ya cerramos esta parte, es pues en este proceso que sigue, es tener un voto muy mayoritario que permita tener una mayoría en el poder legislativo. Claro. No nada más el poder el ejecutivo, que está, digamos, que casi está ganado, ¿no? Pero no hay que echar las campanas al vuelo, hay que trabajar mucho. Claro. Pero digamos, la disputa por el siguiente periodo, las decisiones que se van a tomar es en el poder legislativo. Es ahí donde tenemos que hacer conciencia, como decíamos, cómo convencer al ciudadano común de esto. El presidente manda, pero el que decide es el Congreso, porque si hay un desacuerdo, ahí está Allende. Allende fue un gran triunfo de la izquierda, pero no lograron tener el Congreso, y entonces, pues, hasta facilitaron el trabajo del imperio para poder derrocarlo, ¿no? Y asesinarlo. Traicionaron a su constitución. Si ya terminamos esta fase, pues eso nada más quisiera yo cerrar con decir que aquí ese es el trabajo de los partidos políticos, del color que sean, si son verdes, si son rojos, si son guindas. La tarea es politizar, concientizar, si no, de nada habrá servido todo este esfuerzo que se ha llegado a hacer. Claro. Muchas gracias. No, gracias, profesor. Estuvo con nosotros el profesor Rubén Chávez, es un compañero que conocemos desde hace muchísimos años. Por allá del año 2000, si no mal recuerdo, formamos un primer círculo de estudio con compañeros del Partido del Trabajo. Allí estaba el profesor Rubén enseñándonos parte de la historia desconocida de nuestro país, la historia que antes no estaba en los libros de texto, es la historia de los movimientos obreros, el movimiento magisterial, los movimientos estudiantiles, los movimientos armados revolucionarios de las juventudes valientes que se levantaron en contra de la opresión, de la represión y del Estado autoritario de nuestra revolución que fue traicionada por el Priato. Y pues así las cosas. Muchas gracias, profesor Rubén. Gracias a ti. Esta es su casa, ojalá lo tengamos aquí de nuevo para continuar esta reflexión. Allá en su casita, píquele a like, comparta el enlace, compártalo en sus redes sociales, no se haga, sabemos que tiene hasta su Instagram, tiene muchas redes sociales, comparta allí el enlace de la 4TV, porque si no, el algoritmo no nos recomienda, porque aquí no hacemos publicidad, aquí lo que hacemos es compartir ideas y desarrollar una gran discusión que precede siempre a una gran transformación. Indígnese por la injusticia, porque solo eso nos hace ser seres humanos. Hasta luego. El surrealismo nuevamente brinda pinceladas en México a través de un extraordinario diálogo entre el ícono del pensamiento revolucionario, Ricardo Flores Magón, y un artista oaxaqueño muy peculiar en la materialización de su obra,
y que, actualmente, ya comienza a internacionalizarse. Filogonio Naxim. Kuichuta shitsura mi nikusu chora kumasavara y vingasundievi gachichu kin yanu ja khanda toashi chuta mi mahi kutunia tsuni ga kurasu shi bateshuma ga yetsi ya khwabitsi tekunune gatseya hino shikinyena nisa gu kusak gatsibahura. Filogonio encierra un misterio. La vida le ha dicho que sí a la expansión de su obra. Su espíritu enarbola múltiples colores y que hoy deposita en las 29 piezas expuestas en Los Pinos, dedicadas a Ricardo Flores Magón. Antes que nada, pues un saludo de mi lengua, que es el mazateco del estado de Oaxaca. Pues esta cosmovisión, parte de esa cultura, pues enriquece desde los colores, desde las leyendas, los cuentos que se van narrando en la cultura. Y a raíz de eso es como yo voy generando este tipo de trabajo, como estos coloridos que se ven dentro de las piezas. En este concepto pues está reflejado de los 150 de natalicio de su nacimiento de Ricardo Flores Magón. Cuando niño, Filogonio descubrió que su idioma natal, el mazateco, no era el único lenguaje que existía sobre el vasto universo. Se encontró sorpresivamente con el idioma español durante la primaria, y al no comprenderlo, se refugió en su libreta. Entre garabatos y rayones, descubrió que su corazón se incendiaba formando lo que para él y su mundo interior eran dibujos. A partir de ahí, la antorcha de su espíritu lo guió por la senda del arte. Y como sucede con aquellos cuyo espíritu es gigante, Filogonio se dio cuenta pronto que deseaba vestir la piel del nómada, con el propósito de exhibir su talento más allá de las fronteras de Oaxaca. Bueno, en un principio nunca pensé que ese era mi camino, ni siquiera me imaginé que algún día me iba a terminar viviendo de este trabajo y conociendo gente y exponiendo en diferentes lugares, en museo, en galerías o en este recinto complejo cultural, ¿no? En ese entonces solo hablaba el mazateco, una vez que ingreso a la primaria, y ese fue el choque que tuve de no entender el español. No es por ignorancia, sino más bien pensé que era la única lengua que nosotros hablábamos, el mazateco. En un principio, desde que estaba en la primaria, pues siempre fue como una forma de sobrevivir también, de trabajar al campo, limpiar, cortar café, milpa y todo, ¿no? Como más en el campo, pero en mis vacaciones también decidí venir a la Ciudad de México como a trabajar un rato, ¿no? de mis vacaciones. Desde ahí empecé a trabajar desde carnicero, y así es como emigro otra vez a la Ciudad de México. Por primera vez pues ya quedarme en la Ciudad de México, y como ya ese año ya no estaba estudiando, pues ya me metí a trabajar. Desde ahí fue cuando ya terminé de seguridad privada, y entonces pues resulta que luego me tocó en la zona de Polanco, y eso a raíz de eso fue cuando yo cuidaba de un espacio donde pues, había espacio donde estaban exhibidos trabajo, y eso pues ya no lo veía como trabajo, sino más bien me iba ahí como para ver las obras. Entonces decía, yo quiero pintar como entonces recorría todo el tiempo ahí viendo, y al final pues así como que ya tenía otra vez mis materiales de bastidores, mi lienzo, mi libreta, otra vez ya empecé a pintar. Y por supuesto, en su línea de vida hubo un punto de quiebre. Filo, como se le conoce entre amigos, regresa a Oaxaca con el fin de motivar a niñas y niños a que sus sueños pueden plasmarse en lienzos de pintura. Aquí fue donde el misterio de la vida recobró sentido nuevamente.
fueron esos niños quienes le mostraron al genio la confianza de pintar de manera libre y sin miedo, los dos pilares de los que dispone la existencia humana. Y ya posteriormente pues ya terminé de la Facultad de Bellas Artes, pues entre que estaba terminando pues empecé a dar talleres en diferentes pueblos de Oaxaca. Desde mi pueblo estaba dando talleres de pintura para niños, niños y niñas así en diferentes pueblos. Y estuve también dando como un año así en diferentes pueblos, y eso creo que también me motivó bastante de decir, no, pues es que esta libertad de los niños, esa forma de pensar, de ver los colores, pues no les da miedo, ahora sí que no pierden nada al final, pues entonces empiezan a manchar, empiezan a pintar y con una libertad muy rica. Y eso fue como, te decía, pues yo que estoy perdiendo mi tiempo, ¿por qué no pinto igual? Y al final no voy a perder nada, ni va a pasar nada, sino. Entonces, como empiezo allá a pintar otra vez, hubo un seminario que tenía que ver de las lenguas indígenas también, ¿no? Y ahí conocí a Cristal también, en este entonces, nos llevó como a asesorar dentro de los trabajos que se hacían en las comunidades, y ya de ahí empiezo a ser ilustrador del libro también, pues empiezan como las ilustraciones, y ya primero empiezo con el servicio, ya termino trabajando ahí, y ya finalmente pues ya fue como quedarme haciendo esos trabajos, y por lo tanto también de mi trabajo era como mostrar en diferentes espacios, y así es como fui caminando. Y por primera vez también tuve una exposición como individual en Casa Talavera. En el horizonte del arte, Filogonio Naxín comienza a proliferar su obra en galerías internacionales como en Madrid y Suiza. Por ahora, a partir de octubre de 2023, comienza su primera exposición individual en la ciudad de Chicago, Estados Unidos. Homenajear a Ricardo Flores Magón pues siempre ha sido un orgullo para los mazatecos. Bueno, tiene que ver como pues no sabía que pues ahí nacieron, pero pues los abuelos siempre dicen, no, pues aquí salieron grandes personajes, siempre es como, aunque no saben como mucho en la educación o la formación desde la filosofía, el pensamiento magonista, pero siempre dicen, no, pues es que aquí es un orgullo, aquí nacieron grandes personas, y eso es lo que creo que también ya traía como esa parte de decir, no, Flores Magón. Primero era como empezar sus 100 años de su muerte, que fue el año pasado, era como el primero decir, no, pues quiero hacerlo como un homenaje a Flores Magón, pues además, por eso el título se llama De Mazateco a Mazateco, porque pues pensar en la filosofía como mazateco y luego en mi parte como artista visual, pues era como hacer un diálogo, ¿no? Desde cómo él visualizaba desde la parte literaria, la parte pues como escritor, ¿no? Entonces, y en mi caso, pues cómo lo miro desde el arte, puede haber como temas desde la naturaleza, impacto social, clima y como diferentes temas que manejo. Entonces hay como una referencia tanto como él, esa inquietud que él hacía de su protesta a través de la literatura, pues. Entonces yo en ese fue como en conjunto de decir, voy a hacer un diálogo. No sabía cómo hacerlo, pero pues fue al finalmente estructurar, meter la parte filosófica de los mazatecos, el pensamiento, la cosmovisión y posteriormente pues ya conocí a Fernando Gálvez, que es el curador, pues. En ese tiempo pues yo apenas estaba empezando la serie y le gustó el tema, dijo no, pues sí, vamos a hacerlo, mira, pero ya en específico él fue que dijo no, ¿por qué no mejor ilustras un cuento de Flores Magón? Y a raíz de eso leen específicamente La torta del pan, y por eso es que empecé a hacer el de la serie de La torta del pan, y eso me conmovió bastante también, como
parte de mi trabajo como un poco caricaturesco y esta parte, pues para mí fue emocionante leer esta literatura, ver su forma, cómo lo miraba en esa época, ¿no? Y a través de mi arte. Entonces justo por eso se hace ese diálogo desde la parte de la cosmovisión mazateca y la parte del cuento que tiene que ver la torta del pan. Entonces justo pensamiento mazateco y el orgullo como de pertenecer a la misma cultura, pues. Al igual que Ricardo Flores Magón, Filo se involucró ya en el camino libertario, no solo artístico, sino en la voz cotidiana de los días, donde en la Ciudad de México le ofrece la dosis de surrealismo que requiere su pintura. Su espíritu, enraizado profundamente a la tierra, se expande más allá del cielo mexicano. Visualizar cómo el pensamiento no se encasilla, o esa muerte, bueno, como los luchadores o estas personas que son activistas, ¿no? De una forma, pues lo matan así, o se mueren, o